Muy buenas tardes a todos. En esta clase de la semana 5 continuaremos trabajando sobre el tema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, pero también vamos a ampliar algunos de estos resultados a orden superior. Brevemente repasando lo que trabajamos en la semana 4 sobre este tema, recordemos que, bueno, en principio identificamos ya la forma de una ecuación diferencial lineal de segundo orden en general, no homogénea, pero después definimos la ecuación diferencial homogénea asociada, en donde se iguala el término independiente de y, al que llamamos en la forma no homogénea f de x, se iguala a 0, y entonces a esta la conocemos como la ecuación homogénea asociada. También observamos lo que ocurre cuando se tienen dos soluciones de la misma ecuación lineal homogénea, y entonces llegamos a la conclusión de que al construir una combinación lineal de esas dos soluciones, resulta que esa combinación lineal también satisface a la ecuación homogénea, por lo que el resultado nos indica que tenemos un par de soluciones de esa ecuación homogénea. Entonces cualquier combinación lineal que se forme con esas dos soluciones también será una solución de la ecuación homogénea, y lo tenemos escrito como el principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Aunque lo verificamos para el caso de una ecuación de segundo orden, se puede ampliar también a orden superior. Por supuesto, siempre tomando en cuenta que esto debe ocurrir para algún intervalo abierto y en el conjunto de los números reales. También vimos cuáles son las condiciones para que un problema de valor inicial, en el caso de una ecuación lineal de orden n, sujeto aquí a las restricciones, por supuesto, tenga una solución, y además que esa solución sea única, ¿verdad? Vimos que, pues en principio estamos suponiendo que las funciones que acompañan a y a sus derivadas y también la función g de x son funciones continuas para algún intervalo en i. Ese intervalo i puede no ser todo el conjunto de los números reales, pero bueno, al menos existe un intervalo abierto en donde sí son continuas estas funciones que ya he mencionado. Además, para que la ecuación sea de orden superior, pues debe de ser el coeficiente de la enésima derivada siempre diferente de 0 en ese intervalo. Eso es importante, no necesariamente en todos los reales, pero en ese intervalo sí debe ser. ¿Okay? Entonces, para cualquier x0 dentro de ese intervalo, siempre existirá una solución al problema de valor inicial, y esa solución será única. ¿Okay? Bueno, eso lo vimos para algunos casos en donde se cumplen las condiciones del teorema, así que podemos afirmar la existencia y unicidad de la solución del problema de valor inicial. Por acá vimos otro caso también en donde, pues, a pesar de que la solución de que la solución dada, o sea, satisface a la ecuación diferencial, vemos que el valor x0, que es 0, nos da un valor de a subíndice 2, que es el coeficiente de la segunda derivada, igual a 0. Así es que no podemos asegurar, ¿no?, que haya un problema, una solución al problema de valor inicial, y que esa solución sea única. Como mencionaba antes, para una ecuación diferencial, en este caso lineal de orden n, también se define su ecuación homogénea asociada. Vean que la única diferencia entre estas dos ecuaciones, la 6 y la 7, es que g de x sea igualado a 0, pero el resto de la ecuación, todo lo que está al lado izquierdo, es exactamente igual. Establecimos el principio de superposición para la ecuación homogénea de orden n. Ya no lo verificamos, pero la verificación pues es muy semejante a como se hizo para el caso de segundo orden. Se da una combinación lineal, se verifica que pues esa combinación lineal, al sustituirse en la ecuación, nos da la igualdad a 0. Un par de consecuencias inmediatas a este teorema es que, en principio, pues cualquier múltiplo de cualquiera de las dos soluciones, y1, y2 o yn, en el caso de una ecuación de orden n,
será también una solución de esa ecuación diferencial. Y además que este tipo de ecuaciones siempre va a tener la solución trivial, o sea, siempre va a tener solución, y esa solución es y igual a 0, es la solución trivial. Hablamos también del concepto de dependencia e independencia lineal. Establecimos que, igual que ocurría, por ejemplo, en álgebra lineal con vectores, en el caso ya de funciones, decimos que un conjunto de funciones es linealmente dependiente cuando una combinación lineal entre ellas igualada a 0 nos da al menos una de esas constantes C1, C2 hasta Cn diferente de 0. Al menos una de ellas es diferente de 0. Pero cuando la única forma de satisfacer esta ecuación es de que todas las constantes C1 hasta Cn sean 0, de que no hay otra forma, entonces se dice que el conjunto es linealmente independiente. Lo único que tenemos que hacer es transportar esa definición que estudiaron ya en álgebra para vectores, LI o LD, a funciones. Es, digamos, el único cambio, pero la idea es muy semejante. También trabajamos un par de ejemplos en donde se nos daba un conjunto de funciones y nosotros pues debíamos determinar si el conjunto era LI o LD. ¿Qué hacíamos? Pues proponer una combinación lineal igualada a 0 de estas funciones y ver qué tipo de soluciones nos daba el sistema resultante. Ya tenemos también algún conocimiento sobre estos sistemas que se conocen como homogéneos en álgebra lineal y sabemos, claro, por supuesto que podríamos resolver el sistema, pero aún sin resolverlo podemos saber por esa característica que tienen qué tipo de soluciones arrojan. En este caso es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, donde las constantes todas son 0, pero estamos más interesados también en ver si hay otras soluciones. Como en este caso el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, concluimos que es un sistema con infinidad de soluciones, no solo la trivial, sino tiene una infinidad más. Así que pues las constantes podrían ser diferentes de 0, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto es linealmente dependiente. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora, como decía, sobre estas ecuaciones homogéneas de segundo orden y vamos a ver algunos resultados más que son muy importantes. Bien, continuamos entonces con lo que nos ocupa en el día de hoy. También, como decía, estudiaremos a estas ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. Me detengo un momento para la bibliografía. Bueno, vamos a realizar un ejemplo sobre independencia lineal. Tenemos aquí un problema de valor inicial. Observen que está la ecuación diferencial de segundo orden y tenemos dos condiciones que son de hecho condiciones iniciales. Observen que están evaluadas en el mismo valor de x, que es 0. Una es para y y la otra es para la derivada de y. ¿Okay? Podemos verificar que las funciones e a la x y x a la x son soluciones de la ecuación diferencial. Nosotros ya hemos hecho eso en la primera parte del curso. Lo pueden, por supuesto, verificar. No nos detenemos ahora en esa verificación, pero pueden hacerlo. Sería muy útil hacerlo por su cuenta. Vamos a construir una función. La función que vamos a construir será una combinación lineal de y1 y y2. Observen que aquí se encuentran c1 y c2. Entonces y de x es una combinación lineal de estas dos funciones. Ahora evaluaremos y de 0 solamente para aclarar lo que comentábamos en la clase pasada. Hemos verificado que si y1 y y2 son soluciones de la ecuación homogénea, entonces una combinación lineal de ellas también es solución. Entonces, aquí falta solamente mencionar que y de x también es una solución. Ahora, voy a evaluar a esta función y, intentando que satisfaga las condiciones, que y de 0 vale 3 y que su derivada vale 1. Entonces y de 0 es simplemente evaluar a esta función
y en 0, sustituyo el valor de x por 0, entonces evalúo y1 en 0 y y2 en 0 y sigo en la combinación lineal. Observen que está escrita aquí esa combinación, pero ya evaluada en 0. Y se debe de cumplir la primera condición, que es y de 0 igual a 3. Entonces vamos a imponerla aquí. También tenemos lo semejante para el caso de la primera derivada. Observen, aquí se encuentra la primera derivada de y evaluada en 0 y esa de primera derivada debe de ser 1. Esa es la condición. Específicamente, sustituyendo ya el valor de y1 de 0 y y2 de 0, que eso lo podemos obtener simplemente evaluando y1 y y2 en 0. Lo tenemos aquí. y1 evaluado en 0 es 1 y y2 evaluado en 0 es 0, ¿verdad? Si sustituyen 0 en x, pues resulta que es 0 por 1, porque a la 0 es 1. Entonces 0 por 1 es 0. Y aquí si sustituyen el 0, pues les da también 1. Y algo semejante para la derivada. Derivan la primera función, la segunda y evalúan en 0. Y aquí se encuentran los valores, lo pueden verificar. Esa función evaluada en 0, que es la derivada, debe de ser 1. Lo estamos colocando aquí en el sistema. ¿Okay? Bueno, este conjunto de ecuaciones podríamos resolverlo observando lo siguiente. ¿Qué podemos explorar de sus soluciones? Ustedes han estudiado también en álgebra lineal algunas características de estos sistemas cuadrados. Uno de los métodos de solución fue justamente a través de determinantes. Entonces, recordemos que cuando un sistema cuadrado tiene una matriz de coeficientes cuyo determinante es diferente de 0, entonces aseguramos que el sistema tiene solución única. Este es un sistema cuadrado, dos ecuaciones, dos incógnitas. El determinante pues está formado por 1, 0, 1, 1. Si calculamos el determinante de la matriz que resulta con los coeficientes en color rojo, entonces tenemos 1 por 1, 1 menos 0 por 1, que es 0. Así es que es 1 menos 0 es 1, es diferente de 0, ¿no? Lo que podemos asegurar es que este sistema tiene una solución única, es decir, podemos encontrar los coeficientes C1 y C2. Bueno, vamos a formar la matriz de coeficientes, pero no los voy a colocar específicamente como 1, 0, 1, 1, sino con la forma más general. Este 1 viene de y1 evaluado en 0, este otro 0 viene de y2 evaluado en 0 y así para el segundo renglón con las derivadas. Ya sabemos que pues este determinante es diferente de 0, ya vimos cuánto vale, vale 1. Digamos, este resultado nos da pie a la siguiente definición. Veamos que para explorar si el sistema tiene solución, si se pueden satisfacer las ecuaciones o las condiciones, entonces tenemos que explorar el determinante. Vean cómo está conformado este determinante. En el primer renglón contiene a las dos soluciones, y1 y y2, por supuesto evaluadas en 0. O en el valor que nos están dando. Podría ser otro valor de x, pero bueno, en este caso es 0. Y en la segunda fila tenemos a sus derivadas, también evaluadas en el mismo punto. Vamos ahora a definir un determinante al que vamos a conocer como el determinante wronskiano de dos funciones. Entonces, este determinante ustedes, bueno, han calculado determinantes con números, pero ahora lo vamos a hacer pues con funciones. Entonces, para dos funciones f y g, específicamente lo haremos con dos funciones. El wronskiano de f y g es este determinante. Observen que en el primer renglón se encuentran las dos funciones y en el segundo se encuentran sus derivadas. Haciendo el determinante 2 por 2, recordemos que se multiplica la primera diagonal, bueno, la diagonal principal, f por g', y después se resta el producto de la diagonal invertida, que en este caso es g por f'. ¿De acuerdo? Entonces el signo menos viene pues de la regla que conocemos de los determinantes. Aquí está f por g
f por g' menos f' por g. ¿Okay? Entonces, esta es parte de la definición de un determinante. Okay, bueno, ahora vamos a ver qué relación existe en cuanto al determinante entre pares de funciones que son linealmente dependientes y las que son LD. Y para ello vamos a usar esta lista de funciones. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 pares de funciones. Todas ellas podemos verificar que son linealmente independientes, es decir, no podemos escribir una como un múltiplo de la otra. Veamos cómo son las funciones. Digamos que por inspección podemos hacerlo, pero siempre podemos verificarlo a través de una combinación lineal como la propia definición. Bien, ahora vamos a obtener el determinante gronskiano de cada uno de estos pares de funciones. Y lo vamos a ver entonces aquí. Recordemos cómo se forma el determinante. En la primera fila, cada función, y en la segunda fila, las derivadas. En realidad no importa el orden en el que ustedes realicen ese determinante. Puedo llamar, digamos, Y1 a la primera, Y2 a la segunda o al revés. No importa cómo es que ustedes obtengan ese determinante. Quiero que observen lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el primer par de funciones, seno y coseno. En la línea 1, en el renglón 1 están las funciones y en el renglón 2 sus derivadas. Realicemos el determinante multiplicando diagonal principal menos seno cuadrado de x menos, este es por definición, de determinante diagonal invertida coseno cuadrado de x. En este caso podemos factorizar menos 1 y a través de una identidad trigonométrica muy conocida que es la pitagórica, entonces se encuentra que el resultado, recordemos que todo este seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, entonces el resultado final es menos 1. ¿Okay? Bueno, ahí está. Ahora hagamos lo mismo con el segundo par. En la primera línea las funciones y en la segunda línea su derivada. Producto de diagonal principal menos 2e a la x por e a la menos 2x, pues se suman los exponentes, x menos 2x es menos x, ahí está. Después menos, y lo mismo con el producto invertido, de la diagonal invertida. Y el resultado pues es menos 3e a la menos x. Ahí está. Segundo par de funciones, aquí está e a la x y x a la x. Aquí está su derivada y su derivada. Mismo producto. Aquí está, de hecho aquí ya está desglosado, menos producto de diagonal invertida. Estas dos cantidades se anulan y nos queda únicamente e a la 2x. Y ahora hacemos lo mismo con el último par de funciones. Aquí están las funciones, sus derivadas. Diagonal principal, aquí está el producto, menos diagonal invertida. Simplificando, encontramos que esto es x cuadrada más 2x. Bien, ahora vamos a contrastar contra otra lista de pares de funciones, pero ahora estas funciones entre ellas son linealmente dependientes. Se puede observar que una es múltiplo de la otra. Así que todas son linealmente dependientes. No es tan complicado verificarlo. Puede hacer la combinación lineal siempre. Construyamos el mismo determinante. Recordemos que en la primera línea se escriben las dos funciones y en la segunda sus derivadas. Ahora ya tenemos aquí el primer par. Calculemos el determinante. Esto es 3 seno de x coseno de x menos, por regla del determinante, y ahora invertido, 3 seno de x coseno de x. Observen que al simplificar el resultado es 0. El siguiente determinante también es para este par de funciones LD. Vean, par de funciones y sus derivadas. Determinante es multiplicación de diagonal principal menos, pero aquí como el producto de la diagonal invertida es menos 2, es negativa, esto se convierte en más, por eso aquí está multiplicado. El resultado es 0.
Miren. Hagámoslo ahora con coseno cuadrado y 10 coseno cuadrado de x. Las funciones, acá está su derivada, aquí usamos regla de la cadena, acá también. Producto diagonal principal, aquí está, menos producto diagonal invertido. Y ocurre lo mismo con el signo que arriba. Simplificamos y nos da 0. ¿Okay? El último par de funciones, LD, las funciones, su derivada, el determinante y nos da igual a 0. Entonces, ¿observan alguna relación entre el determinante de un par de funciones que son linealmente independientes con respecto a un par de funciones que son linealmente dependientes? Vean, en el caso de las funciones L y I, el resultado pues en general es una función que puede ser distinta de 0, ¿verdad? Salvo en algún intervalo, algunas de ellas valen 0 para algún valor o para algunos valores de x, pero sí se puede encontrar al menos un intervalo en donde no se hagan 0 estas funciones. Esta de hecho es un valor constante, nunca se hace 0. Y ahora el caso para funciones linealmente dependientes. Vean que en todos los casos el determinante es igual a 0. Así que pueden escribir un enunciado con esas condiciones, bueno, con ese comportamiento que ustedes observaron, pero en sus propias palabras. Ahora, veamos qué ocurre ya específicamente, no con funciones dadas, sino con un par de dos funciones cualesquiera, pero que sean linealmente dependientes. Recordemos que si son linealmente dependientes, una se puede escribir como un múltiplo de la otra. Podemos escribir, por ejemplo, que f es un múltiplo de la función g. Vamos a calcular el determinante wronskiano de este par de funciones. Así que aquí escribimos, como antes, a las dos funciones de las cuales estamos calculando el determinante. La primera, que es f, pues es k por g, y la segunda es g. Es el determinante de f y g, pero f específicamente es un múltiplo de g. Entonces, en la primera línea, pues ya no escribo f, escribo su equivalente, k por g. Y en la segunda escribo las derivadas. K es una constante, así es que solamente se deriva g. Ahí está g', g'. Determinante, kg, g', kg, g', menos, ahora el producto, g, k, g'. Bueno, lo reacomodamos, queda como k, g', para que se observen cómo estas dos cantidades son iguales de signo contrario, por lo tanto el determinante es 0. Entonces no fue casualidad, ya lo verificamos que para cualesquiera funciones LD, el determinante wronskiano nos da igual a 0. Ahora vamos a ver qué relación existe entre específicamente esas funciones, pero ya como solución de una ecuación diferencial homogénea. Vamos a trabajarlo específicamente para el caso de segundo orden. ¿Okay? Entonces tenemos la ecuación diferencial lineal de segundo orden, que es homogénea. Vean aquí, la estamos etiquetando como la número 5. Nos vamos a referir más veces a esta ecuación en algunos minutos, así que pues tengámosla en mente. Está escrita de tal manera que el coeficiente de la segunda derivada es 1, eso siempre se puede hacer, así que bueno, ahí ya tenemos. Vamos a suponer que y1 y y2 son dos soluciones de esta ecuación lineal de segundo orden homogénea en algún intervalo abierto i, en donde p y q pues deben de ser funciones continuas. Entonces el teorema establece que cuando esas dos soluciones son linealmente dependientes, el determinante wronskiano es igual a 0. Como ya lo vimos, ocurre para cualesquiera dos funciones, en particular para estas dos funciones que son soluciones de la ecuación. Entonces el determinante vale 0 en ese intervalo. Pero si las dos soluciones son linealmente independientes, entonces ocurre lo contrario. El determinante tomará un valor diferente de 0 para cada x que se encuentre en ese intervalo y. Puede ocurrir que fuera de ese intervalo
esto ya no suceda. Pero si las condiciones se cumplen en ese intervalo, entonces cualesquiera de estos casos puede ocurrir. ¿Okay? Esa es una forma de determinar si un conjunto de soluciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. Solamente con calcular el determinante lo podríamos saber. ¿Okay? Bueno, ahora una definición que será también muy útil para referirnos a estos conjuntos de soluciones linealmente independientes. Entonces, para una ecuación diferencial lineal homogénea, como la número 5, específicamente es de segundo orden, si tenemos cualquier conjunto de dos soluciones, y1 y y2, que sepamos son linealmente independientes, a ese conjunto lo vamos a llamar conjunto fundamental de soluciones en ese intervalo. La palabra fundamental pues ya suena algo más, digamos, como una propiedad, ¿no?, que se les confiere a estas dos soluciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que decir que son linealmente independientes para una ecuación de segundo orden como esta es sinónimo de decir que es un conjunto fundamental. ¿Okay? Entonces cualquiera dos nombres se les puede dar. Si nos referimos a un conjunto fundamental, automáticamente sabemos, ok, ese conjunto entonces es LI, ¿no? Así se define. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre un teorema que corresponde o se relaciona con la solución general de ecuaciones homogéneas de segundo orden. Aquí me faltó una letra N, de segundo orden. Bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones, la hipótesis y la conclusión. Entonces, Y1 y Y2 es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación. ¿Qué nos dice eso? Que es un conjunto de soluciones, pero además es linealmente independiente. Ya lo definimos así. ¿Okay? Para esta ecuación diferencial es lineal y es homogénea, de segundo orden, como la número 5. Voy a regresarme otra vez para que la vean rápidamente. Ahí está. Bien. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Y1 y Y2 es un conjunto fundamental de esa ecuación número 5. En ese intervalo I, ¿cuál es la conclusión de este teorema? Que si eso ocurre, entonces en ese intervalo I, la solución general de la ecuación diferencial es una combinación lineal de esas dos soluciones, donde CI pues son constantes arbitrarias que para un problema de valor inicial se pueden determinar, y de ahí el nombre de conjunto fundamental, porque vean que está muy relacionado a esto que es la solución general. Digamos que en otras palabras, lo que nos dice este teorema, como lo vemos en el enunciado, es que cualquier solución de esta ecuación diferencial en ese intervalo se puede escribir en términos de una combinación lineal de Y1 y Y2. Por eso es bien importante este tipo de conjuntos. También aquí está relacionado el orden de la ecuación diferencial con el número de soluciones. El orden de la ecuación diferencial es 2, es de segundo orden. ¿Y cuántas funciones hay en este conjunto fundamental? Hay 2. Así que eso lo vamos a ver reflejado también para el caso de una ecuación diferencial de orden n. Van a notar esa relación. Entonces, este teorema es bien importante porque nos dice, si tú tienes ese par de soluciones, de alguna forma se han determinado, ¿no? Ahora todavía no sabemos cómo se determina, pero bueno, más adelante lo vamos a hacer. Cualquier solución que tenga esa ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea se puede escribir como una combinación lineal de esas dos soluciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque nos dice, bueno, ya no hay que buscar más allá, simplemente arma una combinación lineal y para un problema de valor inicial, pues
encuentra las constantes C1 y C2. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a verificar. Vamos a suponer, para verificar el teorema, que y de x es una solución y vamos a concluir que si y de x es una solución, se puede escribir como una combinación lineal de y1 y y2. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a partir de este supuesto. Y es una solución de la ecuación homogénea. ¿Okay? Si y es una solución de la ecuación homogénea, entonces al sustituirla en la ecuación, pues satisface la ecuación y pues las condiciones que se puedan imponer a esa ecuación. ¿Okay? Bueno, entonces estos son nuestros elementos para la demostración. Y, que estamos suponiendo, es una solución. No estoy diciendo cómo es Y, simplemente digo es cualquier solución. O sea, eso sí lo sabemos. Aparte, tenemos y1 y y2, que son dos soluciones linealmente independientes de esa función, de esa ecuación diferencial en algún intervalo i. Así que veamos qué más elementos se requieren. Bueno, a continuación vamos a suponer que x igual a es un punto en el intervalo i y que para este x igual a ocurre que el determinante gronskiano de las funciones y1 y y2 evaluadas en a es diferente de 0. Esta es también otra de las suposiciones. Vamos a establecer que cuando evaluamos y en ese mismo valor a, su resultado nos da la constante k1 y su derivada evaluada en a nos da el valor de k2. El siguiente paso consiste en construir el siguiente par de ecuaciones. Observen que el lado izquierdo de la primera ecuación corresponde a la combinación lineal de y1 y y2 evaluadas en a. Y esa combinación lineal la igualamos a la constante k1. Recordemos que k1 se ha supuesto que es el valor de y evaluado en a. Ahora hacemos algo semejante pero con la combinación lineal de las derivadas también evaluadas en a. Y vamos a suponer que pues toda esa combinación lineal le equivale a k2. Bueno, es un sistema de ecuaciones que se ha construido, digamos, es artificial. Veamos si es que el sistema tiene solución o no. Eso es en lo que estamos realmente interesados. Ustedes recuerdan que de álgebra lineal para sistemas cuadrados podemos concluir sobre el tipo de solución, si son soluciones únicas o no, a través de los determinantes. Entonces, en este caso, el determinante de los coeficientes, porque C1 y C2 son las incógnitas, así que los coeficientes son las funciones y1, y2 y y1', y2' evaluadas en a. Entonces, si nosotros formamos el determinante con esos coeficientes, sabremos a partir de el resultado de este determinante si el sistema tiene solución única o no lo tiene. En este caso, si es diferente de 0, pues será posible encontrar de manera única las constantes C1 y C2. Pero si se fijan en este determinante, pues de hecho corresponde al gronskiano de las funciones y1 y y2 evaluadas en x igual a a. Pero justamente una de las hipótesis es que el determinante de y1 y y2 en a pues es diferente de 0. Entonces estamos seguros de que este determinante será diferente de 0. ¿Eso qué significa? Pues que es posible determinar las constantes C1 y C2, es decir, el sistema, así como lo fabricamos, tiene solución, si es posible encontrar estos valores de C1 y C2. Ahora, por otro lado, vamos a definir a la función g de x. G de x es una, si la observan aquí, es una combinación lineal de las funciones y1 y y2. Observen que pues, C1 y C2 mayúsculas son las constantes que hacen posible esa combinación lineal.
En la clase pasada, como lo vimos en el repaso del día de hoy, de hecho, verificamos que para una ecuación de este tipo, que es lineal y homogénea, cualquier combinación lineal también es una ecuación diferencial. Cualquier combinación lineal también es una solución de la ecuación diferencial 5. Así que g de x, por ese resultado que trabajamos la clase pasada, sabemos que también es una solución, por aquel principio de superposición. Bueno, si es una solución, entonces pues se satisfacen las condiciones iniciales. G de A la evaluamos, G en A, y la combinación lineal nos da K1 y G' de A nos da K2. ¿Okay? Entonces observen esta combinación lineal. Sin embargo, y de x satisface la misma ecuación 5. Recuerden que y de x se supuso desde un inicio como una solución de la ecuación 5. No dijimos cómo era, ¿verdad? Simplemente dijimos, es una solución, cualquier solución. No hay nada en particular de ella, así que tiene que ser cualquier tipo de solución de la ecuación 5. Y también satisface, por supuesto, el conjunto de condiciones iniciales. Recuerden cómo es que supusimos y de A y y' de A. Pero vean que K1 y K2 son justamente los valores de y evaluado en A y y' evaluado en A. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces de esto? Y de x tiene que ser la misma función g de x, ¿ok? Porque pues vean que hemos visto cómo coincide el valor de g evaluada en A y el valor de y evaluada en A, y también de la derivada. ¿Eso qué significa? Pues que y de x, si es igual a g de x, es una combinación lineal de las dos funciones solución que son linealmente independientes. Entonces, esto ya nos dice justamente la conclusión de que cualquier solución, cualquiera de las soluciones de esa ecuación homogénea, se puede escribir como una combinación lineal de las dos soluciones que son linealmente independientes. Recordemos que pues si son LI, en este caso para una ecuación de segundo orden, forman un conjunto fundamental. ¿Okay? Como y de x no tuvo ninguna característica en particular, simplemente dijimos es una solución cualquiera, significa que toda solución será o puede ser representada en términos de esa combinación lineal. ¿Eso qué significa? Pues que y de x es una solución general. Entonces, la solución general se puede formar a través de una combinación lineal de estas funciones LI de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Estos resultados ustedes los van a estudiar ya para el caso general, para el caso de una ecuación diferencial también lineal, homogénea, pero de orden n. Y bueno, pueden ver la forma en cómo se verifican cada uno de estos resultados. Entonces vamos a trabajar ahora los ejercicios de la actividad de extra clase. Aquí tienen la indicación de en qué sección, el libro y en qué sección. El libro de SIL tienen la bibliografía, ahí pueden consultar. Esto está en la biblioteca digital. Van a estudiar la generalización de los teoremas que vimos hoy para el caso de una ecuación lineal homogénea de orden n, y van a colocarlo como sus notas de clase también. Vayan haciendo justamente esa extrapolación a cada uno de estos resultados para el caso de orden n. En equipos van a realizar, 2 o 3 personas máximo, no individual, trabajen en esas actividades en equipo. A veces tenemos pocas actividades en equipo, entonces estas que sí
están indicadas para hacerlo de esta manera, pues aprovechen esta oportunidad, ¿ok? Aquí están los ejercicios de la sección 4.1 que van a trabajar. Y por favor no se olviden de enviarme por correo la evidencia de trabajo. Siempre contesto cuando me envían el trabajo extra clase, así es que si no contesto será porque seguramente no me llegó el correo, lo escribieron en algún otro correo, ¿okay? Aunque no es un trabajo obligatorio, pues es deseable que ustedes terminen los ejercicios porque pues de ahí van a surgir más dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces espero sus trabajos y cualquier duda pues me pueden escribir por correo.